Bienvenidos y bienvenidas a todos y todas a un nuevo episodio del podcast de Orsay Cine. Mi nombre es Gabriel Grosval y semana a semana les voy a ir contando todas las novedades que tenemos en el departamento audiovisual de Orsay. Estamos en el episodio de hoy con Benjamín Ávila y Valeria Pivato, que son los encargados de la diplomatura en cine y series que estamos organizando junto a PCI y Orsay. Vamos a presentarlos y que nos cuenten dónde están en el día de hoy. Valeria, ¿cómo andás? Hola, ¿qué tal? Soy Valeria y estoy en mi casa, ahora en La Boca, disfrutando del día soleado. Muy bien, Benjamín, ¿cómo va todo eso? Buenas, ¿qué tal? Muy bien, yo también en mi casa, en el lugar que más me gusta, la cocina. Así que acá, disfrutando con mis especies. Bueno, hace un par de días empezó esta diplomatura, tuvo una primera clase introductoria, pero también estamos como presentando este podcast para darle la última oportunidad a quienes estén interesados de anotarse, porque esta primera clase pueden recuperarla. ¿Esto es así? ¿Pueden contarnos un poco cómo es esta dinámica? Sí, claro, la clase introductoria que fue el miércoles, lo que hicimos fue como presentar un poco el programa y introducir al coordinador del primer módulo, que es Federico Gottfried, que lo que hizo fue plantear un poco cómo va a ser todo el programa. Ese video de toda esta clase estuvo grabada, así que la pueden recuperar viéndolo antes de que comencemos ya este miércoles oficialmente todas las clases a partir del 17, ¿no? Del miércoles 17. Valeria, ¿querías comentar algo? No, que un poco la metodología de la diplomatura va a ser esta, tenemos como una dupla de clase sincrónica, que sería la clase en vivo, y clase asincrónica, quedan grabadas y registradas en nuestro campus para aquellos que por alguna razón no puedan estar presentes, pueden volver a recuperar esa visualización y como ponerse a tiro para poder seguir con el programa. ¿Cuánto tiempo dura esta diplomatura en total, desde que empieza hasta que termina? La diplomatura dura 8 meses y, como decía bien Vale, consta de una cursada semanal de 4 horas, de las cuales 2 horas son los miércoles sincrónicos, o sea que está en vivo, uno puede hacer consultas, puede comentar, etcétera, puede estar en vivo con el profesor o profesora que esté dando la clase. Te aclaro que todos los profesores y profesoras que dan las clases son directoras o directores de cine, o sea, puntualmente estarán hablando con alguien que tiene una expertise ya en su haber. Y por otro lado, cuando termina esa clase, sale la clase asincrónica, que eso ya es una clase grabada, donde que por lo general está un poco más elaborada en la edición y también con contenidos más diversos y sobre todo con voces más diversas. En general las clases asincrónicas son lo que llamamos nosotros clases corales. Hicimos ya entrevistas a muchos directoras y directores que nos dieron su punto de vista sobre una misma temática, por lo tanto lo interesante de la clase asincrónica en general, no todas las clases, pero en general las clases eran así, uno podrá corroborar los distintos puntos de vista sobre la misma temática y las diferentes maneras que cada uno trabaja. ¿Y cuáles dirían que son esas temáticas? Y las temáticas son variadas, tienen que ver y están armadas, pensadas en función de los módulos. La diplomatura tiene 5 módulos. El primero tiene que ver con el lenguaje audiovisual, el segundo tiene que ver con el guión, el tercero con la interpretación, el cuarto con la postproducción y el quinto con visión, ¿no? Pero en realidad, digamos, este devenir que planteamos tiene relación directa con el oficio del director que tiene que transitar en la producción de una pieza audiovisual, así sea una película, una serie, un cortometraje. Entonces, la idea de enlazar los módulos o de presentar los módulos de esta manera, un poco esa referencia en eso, en qué tengo que hacer yo, si soy director, directora, a la hora de encarar un proyecto audiovisual. Bien, ¿quiénes serían las personas que podrían llegar a ser objeto de esta diplomatura? En Comunidad Orsay somos un montón de socios productores que compraron bonos y participaron de un montón de proyectos audiovisuales y concretamente la pregunta es si estos socios productores son público para esta diplomatura. Mira, en el perfil, nosotros pensamos con Vale el perfil de estudiante, las quienes vamos a formar en la diplomatura. Hay 2 perfiles. Uno está dirigido puntualmente a aquellos que siempre han soñado, deseado, diciendo, me encantaría conocer un poco más, poder filmar algún día algo mío, etcétera, pero que no tienen ningún tipo de acceso al conocimiento audiovisual, por tanto no estudiaron nunca, más allá del consumo diario que tuvieron,
está apuntado a esas personas, gente que ha hecho otras carreras, que siempre tuvo una vinculación con el audiovisual, pero en su vida profesional se derivó por otro lado. Esta es una gran oportunidad de que se acerquen y se sumerjan un poco en este universo de lo que es la dirección de cine y series para dimensionar un poco lo que hacemos, ¿no? Y adquirir conocimientos, sobre todo porque van a tener cuestiones prácticas también en la diplomatura, que eso hablaremos después, si quieren. Y el otro perfil de gente es aquellos que se han formado en las universidades de cine, pero que no han hecho una especialidad de dirección. Por lo tanto, esto también es una gran oportunidad como de sumergirse en empezar a verse a ellas mismos como directores o directoras, adquiriendo estas nuevas miradas que van a tener en la diplomatura, que siempre todos los temas que toquemos es desde el punto de vista de la dirección. Cuando hablamos de guión, hablaremos desde el punto de vista de la dirección. Cuando hablemos de esta actuación, desde el punto de vista de la dirección. De lo que es el lenguaje audiovisual, también, siempre desde el punto de vista de la dirección. Entonces, estas personas que tengan ganas de involucrarse y sobre todo sumergirse en la visión de la dirección en el audiovisual, eso es una gran oportunidad para hacer la diplomatura. Y sumo una cosa más que tiene que ver con esto que decís, Gaby, de la comunidad Orsay en relación al que muchos de ustedes son productores, ¿no? En general, en los proyectos audiovisuales, el binomio motor que hace avanzar las cuestiones tiene que ver con la producción y la dirección. Entonces, digamos, como invitación, qué mejor que ser un productor que entienda qué va a ser un director a la par, ¿no? Eso me parece que es interesante, ya que, bueno, de alguna manera muchos de la comunidad Orsay son parte de los proyectos audiovisuales que están llevando adelante. Perfecto. Para los que desconocemos, ¿nos cuentan qué es PCI? Bueno, PCI es una asociación de directoras y directores que tiene más de 20 años. Es una asociación de directores argentina. Venimos trabajando en políticas audiovisuales y en formación de público hace más de 20 años. Para nosotros la formación de público es casi una especie de política de la asociación muy fuerte, que tiene que ver con enseñar o ser un vehículo de descubrimiento de lo que es el lenguaje audiovisual para poder decodificar de alguna manera aquello que recibimos audiovisualmente, poder entenderlo desde otro lugar, no simplemente o solamente de lo que estamos habituados como consumidores, de ver la historia, sino también poder decodificar y entender el lenguaje. Eso venimos haciendo muchos trabajos hace mucho tiempo, y cuando surgió la posibilidad de hacer la diplomatura, justamente es parte de ese trabajo, ¿no? De formar a gente que quiera especializarse o quiera ahondar mucho más en lo que tiene que ver con el rol de la dirección, pero a su vez también en la formación del público, porque a la larga, cuanto más conoce uno sobre el lenguaje audiovisual, su mirada, la mirada que uno tiene sobre lo audiovisual, cambia por completo y empieza a entender otras cosas. Y cuando hablo de audiovisual, hablo desde el TikTok a la película más elaborada y compleja. El audiovisual es todo eso, las noticias que nos pasan por la televisión, todo eso es audiovisual. Entonces, de alguna manera, entender esa codificación es parte un poco de lo que hemos hecho nosotros. Valeria, ¿cómo dirías que eligen a los docentes que van a dar esta diplomatura? ¿Cuál es el mecanismo o cuál es el motivo o la forma en que fueron elegidos? Bien, un poco esto se enlaza con lo que decía Benjamín, ¿no? La asociación PCI como asociación tiene como un corpus fílmico muy interesante porque somos más de 100 directores de diversas corrientes que manejamos y hacemos películas de bajo, medio y presupuesto más grande. Entonces hay como una multiplicidad de miradas que de alguna manera nos parece interesante porque nos complementa y nos da un abanico bien grande. Entonces, cuando pensamos en esta cuestión de la diplomatura, lo que intentamos justamente es traslucir esta idea a lo que vamos a comunicar y a lo que vamos a compartir con los estudiantes, ¿no? Como poder acercarles diferentes puntos de vista sobre un mismo tema. Porque de alguna manera, digamos, el cine, lo audiovisual no es una ciencia exacta, ¿no? Entonces, cada uno lo puede abordar desde un lugar más personal, más comercial, por encargo, no sé. Digamos, son muchos caminos posibles para acercarse a la creación de una pieza audiovisual. Entonces tratamos de que en la diplomatura también eso se quede, digamos, sea como una fuente muy clara de la conformación. De hecho, vamos a tener en varios de los módulos, no en todos, pero en varios de los módulos está presente esa división o ese abordaje que tiene que ver con la ficción, el documental, la animación, como cuestión, las series, como cuestiones muy específicas dentro
de la temática que propone el módulo, por ejemplo, de interpretación. Bien, y ahora también les pregunto ¿cómo llegan a Orsay y por qué se interesan en Orsay como socios para esta diplomatura? Bueno, Orsay, a partir de un vínculo que yo estaba teniendo con Orsay por un tema de otros proyectos míos audiovisuales, y hablando con Chiri un día, me comentó el interés que tenía Orsay por el tema de la formación, por el tema de empezar a tener a futuro quizás una universidad del relato. Empezamos como a hablar y dije, mirá, justo nosotros estamos con este proyecto por lanzarlo de la diplomatura, y ahí fue que tuvimos una reunión con Hernán y bueno, y ahí empezó como a acercarnos las partes para decir, bueno, la verdad que estaba bueno el complemento que traía Orsay, sobre todo por la comunidad, por todo el volumen de producción que está haciendo. Creo que Orsay está armando un sistema de producción que tiene que ver mucho con lo que es el cine independiente. El PCI, la sigla del PCI es Proyecto Cine Independiente, o sea, tiene algo del concepto del sistema de producción que está armando Orsay, mucho con la independencia del relato y con la independencia de la mirada del relato, lo cual para nosotros está como muy ligado al espíritu base y primigenio que tiene el PCI como asociación. Entonces había como una combinación de un montón de cosas, más la voluntad y las ganas de poder gestar esto en conjunto, que se sumaran a nosotros en toda esta aventura. Así que bueno, acá estamos. Y les pregunto también, más como curioso, muchos de los que estamos en Orsay, estos son nuestros primeros acercamientos al audiovisual. A veces yo me pregunto cómo nos ve la industria, cómo nos ven los directores que estudiaron cine, que trabajan, la gente del cine o del audiovisual, a Orsay, que es una empresa editorial que viene de otro palo y se pone a hacer proyectos audiovisuales sin tener toda la preparación por ahí de una productora audiovisual tradicional, digámoslo en esos términos. No sé qué nos pueden contar, digo, desde la recaudación hasta la producción misma, cómo se hacen los castings, cómo se hacen los recorridos de los productos, bueno, eso, ¿qué pueden decirlo desde afuera? A mí me parece que, sobre todo post pandemia, hay como un replanteo de los modelos de producción. Entonces, creo que de alguna manera Orsay capitalizó eso un tiempo antes, ¿no? Como que sintió que eso era posible y que se podía generar un camino alternativo y lo puso en marcha y funcionó. Entonces eso me parece que es un norte muy interesante a seguir, sobre todo con esta cuestión más transversal y no tan jerárquica que tiene históricamente el cine y el audiovisual, ¿no? Obviamente eso plantea y tiene rebotes en muchos lados de la producción, pero me parece que es una manera que es muy interesante, sobre todo por esto que también decía recién Benja, ¿no? De avalar la mirada independiente o de poder hacer posible una mirada que se corra un poco del modelo hegemónico, y eso ya de por sí me parece muy interesante. Yo puedo agregar algo más. Tengo una sensación de que la manera en que encuentra Orsay la financiación de los proyectos audiovisuales, que antes, y lo estaba hablando Vale también, asociábamos a la independencia, pero también yo por lo menos lo asocio mucho a la idea de un montón de gente sumándose a una idea. Entonces hay algo de eso como que sí es innovador para nuestra manera de ver la producción del cine, ¿no? Como gente que dice, sí, me encanta, vamos, ¿no? Y pone plata, un poquito, ese poquito se suma y es un montón, y ese montón está a la altura de presupuesto de películas muy caras en Argentina. Por lo tanto, no es que estamos haciendo algo que tiene que ver con, bueno, pongamos un puchito y veamos cómo se hace, ¿no? Y qué logramos hacer con esta plata. No, la verdad están juntando una cantidad de plata que está muy acorde a lo que es la industria y también muy diferente a lo que es la industria. Entonces viene a proponer que también a mover un poquito a nosotros, lo que hacemos cine, hace mucho tiempo, nos viene como a hacer unas cuantas preguntas nuevas, de decir, espera, ¿qué podemos hacer? ¿Hay otra manera? Bueno, evidentemente sí hay otra manera porque está sucediendo. ¿Qué pasa si esto lo llevamos a la realidad de la producción en general? ¿Cómo sería? ¿No? ¿Cómo sería? Es una pregunta que no tiene, digamos, esa barca. De Orsay es una empresa, pero es una empresa que genera movimientos colectivos. Por lo tanto, me parece como espectacular como concepto. Eso para nosotros es muy nuevo también, es un aprendizaje. Y cuando hablan con otros colegas no hay che, ¿qué onda esta gente de Orsay? ¿No hay como un dejo de duda? Yo pregunto, nosotros no la tenemos porque estamos de adentro, pero digo... Anita García Blaya es del PCI.
pertenece a la Asociación de Pesadilla hace un montón de tiempo. O sea, la primera película hecha por Orsay está dirigida por Anita García Blaya, que ella conoce perfectamente a ambos mundos. También fue muy bueno tener a alguien conocido, supongo para nosotros, que nos contara un poco más. Hablamos un montón con Anita, a ver cómo es. No, y hacen esto, y hacen el Zoom. Dice, ¿me estás jodiendo que hacen un Zoom con la gente comentando? Dije, no sé qué. Sí, ¿y cómo hiciste? Bueno, ahí íbamos tomando en cuenta, y la verdad que fue una... Además, el casting se hizo por votación. ¿Me estás jodiendo que el casting se hizo por votación? Es una locura. Bueno, todo eso, y ella decía, sí, es una locura. Es una locura, pero sucedió y funciona. Me dice, bueno, sí, evidentemente el resultado está buenísimo. La película te da resultado. Entonces, hay algo nuevo también para nosotros de aprender de ese camino que están proponiendo. Bien, perfecto, listo. Me quedó claro. No nos odian, que es lo importante. Nah. Y nos están mirando, además. ¿Cómo dirían hoy que está la industria audiovisual en Argentina, en el mundo? No sé, me parece que veníamos de una preponderancia de las plataformas muy, muy, muy grande, donde eran como los clientes más grandes, por ahí lo siguen siendo. Me da la sensación de que en el último tiempo se pinchó un poco eso. No sé cómo lo ven ustedes y en qué momento dirían que estamos como industria audiovisual. Yo creo que estamos en una transición. Un poco esto que decís, coincido, digo, parecía ser que las plataformas se comían todo, pero hay algunos replanteos que va a haber que hacer. Hay un equilibrio que es delicado entre los apoyos públicos y lo que pueden generar las plataformas. Eso todavía no tiene un punto, al menos desde mi visión, interesante para la producción del cine que a mí me gusta hacer. Y creo que sí, que es un momento, básicamente, si lo tendría que definir, es un momento de transición, donde plataformas compran salas de cine y donde las salas se transforman en otra cosa y donde la gente quiere ver y le gusta estar sentada en el sillón y ver películas en su casa, en el living, pero después cuando vas al cine, la experiencia de compartir la sala, el silencio, oscuridad y la emoción que puede proponer una peli, medio que no se puede igualar en tu living. Entonces yo creo que estamos todos ahí, ¿no? Siempre es más fácil quedarte, ponerte las pantuflas y mirar en tu casa, pero después cuando tenés la posibilidad de volver a la sala, que eso es lo que pasó post pandemia, ahí te das cuenta de, claro, pero acá hay otra cosa, no es solo visualizar un contenido. Me parece que 1985 fue un caso de mucho éxito de sala, ¿no? Donde todo el mundo fue a salas chicas, además porque las cadenas no la pasaron, y fue una cosa social muy grande. ¿Qué pasó? Sí, creo que el cine en general, está buenísimo que te lo planteó recién, Vale, no lo había pensado nunca desde ese punto de vista. Creo que la gente empezó a entender qué vínculo quiere con el cine en esto que sucedió, ¿no? Y ahí empezás a ver la parte más social de la acción de ir al cine. Voy con amigues, me junto, vamos a cenar después, la salida, ¿no? La salida con mi pareja, la salida con mi familia, la salida de película, comida, compartir, ¿no? El evento social. Y esto que hablaba Vale recién de la experiencia cinematográfica, ¿no? También la revalidación de sentarse en una sala oscura, sonido envolvente, en silencio, mirando una historia, que es una experiencia. Para nosotros el cine era así, punto. No había otra manera. Bueno, ahora se entendió que hay otra manera de poder ver películas y audiovisual, y ahora estamos validando la experiencia cinematográfica, ¿no? La experiencia de la sala. Eso por un lado. Y por otro lado, te quería como traer una cosa que me parece como muy importante entender lo que pasa en Argentina y lo que tiene que ver con las políticas públicas. Que es algo que a veces se denosta bastante por desconocimiento, pero la realidad es que el cine argentino, a partir del año 94, que se dictó la ley de cine, que tomando como ejemplo lo de Francia, la ley de Francia, lo que sucedió fue que pasamos de producir desde el Fondo de Fomento Argentino 3 películas en el año 94 a casi 200 películas por año. Entonces, entender que nosotros somos un foco de producción muy grande y que la ley y desde los fondos públicos se han gestado y ya se han logrado cambio en nuestra producción argentina, también eso acarrea un montón de otras situaciones que podemos profundizar, etcétera. Pero lo importante para mí es entender que lo público, la financiación pública, entendiéndolo también lo que estamos hablando acá, que Orsay es una financiación privada, alternativa. Me parece que la idea de poder congeniar y encontrar dinámicas similares, que lo público
te pueda garantizar un sistema de producción de las películas argentinas y de una independencia de los contenidos argentinos, porque las plataformas, cuando veíamos venir toda la era de las plataformas, hasta el veranito del 21, como le llamo yo, que fue una explosión del año 21, que se filmó y las plataformas metiéndose por todos lados, y ahora dándonos cuenta de que eso, el volumen de producción que producen ellos, no está a la altura y no van a poder llegar a sostenerlo para nada. Por lo tanto, lo volvemos a mirar a nosotros, que era el vacío total de financiación que traía todo ese movimiento, el vacío total. Mira, como diciendo, bueno, ¿y qué va a pasar con el cine argentino? Era la gran pregunta que estábamos haciéndonos hacia adentro. Hoy es, no, al cine argentino hay que defenderlo. La ley de cine tiene que ser la más fuerte posible, porque es lo único que nos garantiza que pase lo que pase en el mundo, nosotros vamos a poder seguir produciéndolo. También lo quiero traer como pensamiento acá, porque es parte también de lo que está sucediendo en el mundo, las guerras, los movimientos económicos, etcétera. De repente nosotros nos vemos involucrados y nosotros no tenemos un lugar de garantía donde podemos filmar nuestras cosas de una manera sólida y solvente. Por eso lo importante es proteger esa área. Quería como agregar eso. De hecho, hay candidatos presidenciales que están proponiendo desarmar el Inca directamente, concretamente y literalmente, digamos. Y es gente que está recibiendo aparentemente cierto apoyo de un electorado aparente, porque después en las urnas, por suerte, no se ve reflejado por ahora. Y quiero retomar otro tema que mencionaste hace un rato, que era el tema de TikTok, por ejemplo. Las aplicaciones de redes sociales, o como quieran llamarlo, porque son redes sociales, son aplicaciones, también son puestas en juego en la diplomatura. ¿Se habla del tema? ¿Ustedes lo ven como un canal audiovisual válido, entre comillas? Para mí, no. A ver, hablamos más del sistema de producción que del lenguaje específico, digamos. ¿Por qué? Tenemos líneas, sí diferencia mucho el lenguaje entre un documental y una ficción, sí diferencia mucho entre el sistema de producción de una serie y una película. La realidad que está pasando con las plataformas ahora, con las aplicaciones, mejor dicho, con las aplicaciones, lo que está trayendo es una nueva manera de expresión. Y el sistema de producción todavía es un sistema de producción que no se puede generalizar y no se puede estandarizar. Sí, la gente que lo va a hacer, evidentemente hay lugares donde les enseñan, bueno, te conviene esto, comprate tal equipamiento, editarlo en tal aplicación, pero lo que tiene que ver con el lenguaje de cómo pego una toma con al lado en la otra, con qué tipo cómo trabajo el sonido para que la expresión que yo quiero contar sea mejor o peor, eso lo da un conocimiento que no es simplemente el hacerlo. Obviamente el hacerlo genera el lugar intuitivo, que es importantísimo y es espectacular, y eso por eso creo que la nueva generación, la educación audiovisual está como innata en las nuevas generaciones, nacen con esa educación, lo que no tienen es conceptualización. Cuando quieren reelaborar algo de eso, todavía no lo pueden hacer porque no tienen palabras puestas sobre eso. Intuitivamente pegan dos planos, intuitivamente ponen la música o se imaginan. Hay una cuestión muy intuitiva que es maravillosa. Y yo sí soy espectador de eso con mis hijos o con las generaciones nuevas. Decir, mira esa idea que se les ocurrió combinar estas dos cosas que son impegables, ¿no? Bueno, y si lo pegan y funciona y empiezan a generar un nuevo código de alguna manera en ese sentido. Espectacular. Bueno, entonces vamos a dar las directrices para quienes quieran sumarse. Están a tiempo este fin de semana para hacerlo. Pueden ir a orsay.org y ahí van a encontrar toda la información. Benja, no sé si querés agregar algo más sobre la inscripción para socios productores que me habías comentado antes de empezar. Bueno, cuando justo nos ofrecieron hacer este podcast y eso, lo hablamos ahí con Vale y con el PCI, y vamos a hacer una promoción especial para aquellos que están escuchando esto, porque la inscripción ya está cerrada, pero como justamente tenemos abierta la posibilidad de que pueden ver la clase 0 que hicimos el miércoles, la pueden ver y a integrarse en los contenidos a partir del próximo miércoles. Vamos a hacer una oferta especial ahí de inscripción, de descuento especial para aquellos que quieran a partir desde Orsay mismo, o sea, es pura y exclusivamente para Orsay, que quieran hacerlo desde hoy hasta el martes a la noche, pueden hacerlo. Y retoman y pueden ver en la clase que se perdieron del miércoles, orsay.org, se anotan, apúrense, es el último llamado, el último tren que sale, si no es ahora, no se sabe cuándo será. También les contamos a los que están escuchando este podcast que con Cuaderno Azul, que es el taller de Juan Clark, estamos organizando talleres presenciales de escritura en Pilar, Villa Ballester y Lanús, así que también en orsay.org pueden encontrar esa información. Es un taller de un día, pero digo, tiene que ver con formación que desde Orsay
estamos ofreciendo con Juan Clark y su gente y el cuaderno azul en presencial y online de escritura. Y bueno, con PCI sobre audiovisual, se va armando esta universidad. Llegará a ser algún día, ojalá, ¿no? Digo, es un camino. Por ahora le podemos decir una escuela y con eso ya es un montón. Vamos a escuchar a Ana Blaya con Joaquín contándonos desde Túnez, porque justamente esta semana se pasó la película La Uruguaya y se va a volver a pasar en estos próximos días, que nos cuenten todo lo que están viviendo desde allá. Queridos compañeros, socios productores, aquí ya en el aeropuerto, de vuelta esperando el avión para poder volver y participar el día sábado de La Mujer y el Cine, contándoles un poquitito cómo nos fue en Túnez. Túnez, un lugar muy particular. Tuvimos la sensación con Ana en un momento como esas bandas que a veces van a tocar a su barrio y tocan y son locales, como nos pasó en Barcelona, que éramos totalmente locales y nos fue súper bien y nos estaban esperando. Bueno, este fue uno de los bares a los que las bandas van y son 3 borrachos agarrados de una barra y que te miran de costado mientras se fuman un cigarrillo y charlan entre ellos. Llegamos a Túnez y no nos estaba esperando a nadie. Sí, me está esperando. Bueno, Chabón con un cartelito. Esperando un chabón con un cartelito. No, que tardamos en salir porque como nos habían perdido las valijas, tuvimos que hacer el reclamo y el señor que nos estaba esperando, pobre, habrá pensado que no salíamos. Entonces se cansó. En Túnez no teníamos cobertura de 4G, así que estábamos medio incomunicados. Luego de encontrar el voucher del estacionamiento, emprendimos 1 hora de viaje hacia donde estaba el festival. Llegamos al festival, nos alojaron, estuvimos ahí medio solos. Había un tema que era que la película y nuestra disertación estaba pensada para el momento en el que nosotros ya no estábamos en el festival, con lo cual era medio complejo. Y empezaron a hacer modificaciones en el momento para tratar de que nosotros asistiéramos a algún tipo de evento, ver nuestra peli o estar en alguna disertación. Lo primero que hicieron fue combinarnos a una disertación, que fue una disertación que se daba sobre cine tunecino. Sobre cómo filmar en Túnez. Entonces nos dijeron, bueno, cuando termine esta charla se meten ustedes y bueno, y nos cuentan un poco cómo es esto del cine latinoamericano comunitario, cómo hacen ustedes este tipo de proyectos. Pasa que nunca entendíamos cuándo era nuestro pie porque hablaban en árabe. Y la charla en árabe entre, evidentemente, funcionarios estatales y miembros de la industria audiovisual era en un tono que no sabemos si se estaban por matar o qué, pero era todo un muy difícil de entender y nos quedamos un poco afuera de la charla. Terminó y no teníamos muchas ganas de subir al escenario porque estaban todos medio enojados y se pasaban los micrófonos y se gritaban unos a otros. Así que terminó, medio que no nos llamaron y pasamos desapercibidos. Entonces nuestra disertación no tuvo lugar. Nada, qué sé yo, no sé si era el lugar para contar un poquitito nuestra experiencia de cine comunitario, yo creo que no. Así que un poco aliviados estábamos. Luego de ahí nos fuimos al hotel. Al otro día nos pusieron una función a las 4 de la tarde. Fuimos a las 3:30 y cuando llegamos a las 3:30 había otra película. Entonces nos pidieron disculpas y nos dijeron que iban a hacerlo en otra sala. Cuando entramos a otra sala éramos Ana, yo y el proyectorista viendo la película, la cual empezó a transcurrir con los subtítulos mal puestos. Que no estaban mal puestos, eran los subtítulos espontáneos que te tiran, viste, en YouTube o en Vimeo, y de repente Lucas Pereira decía, ¿tenés caviar? Entonces nos paramos, frenamos la función, nos dimos cuenta que era medio al gas. Mandamos a hacer una... Sí, lo llamamos a Chip y le pedimos, y Chip laburó toda la noche pegando los subtítulos correctos a la imagen, ya que ellos no podían insertar los subtítulos que le habíamos dado aparte. Entonces los pegó a la imagen y esperemos que hoy se esté pasando esa versión y alguien haya podido entender algo. Así que en este momento estamos mandando un mensaje a Túnez a ver si pudieron hacer nuestra función. Sin más, queridos compañeros, a veces se va, se gana, otras veces se va, se pelea y otras veces, como dice un socio mío, a veces te comes al oso y a veces el oso te come a vos. Aquí estamos, nos vemos todos a los que estén con ganas de encontrarnos. Vamos a estar en La Mujer y el Cine el sábado, así que nos vemos ahí. Les mandamos un beso grande, hasta la próxima. ¡Adiós! Bueno, esos fueron Ana García Blaya y Joaquín Márquez desde Túnez. Valeria Benjamín, muchas gracias por su tiempo y muchas gracias por la explicación
y muchas gracias por darnos todo su conocimiento para esta diplomatura. Gracias a ustedes por la invitación y bueno, esperamos a los socios productores de Orsay que se puedan sumar en el último tren de la diplomatura. Un abrazo grande. Muchas gracias. Socios productores será hasta la semana que viene.